En el conurbano está lleno de fábricas. Vemos las historias, las pymes, las marcas, las máquinas sonar. Pero, ¿sabes cuál es la fábrica de al lado? Estoy acá con Marcelo. Marcelo, gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la visita. Yo sé que esta empresa tiene un comienzo familiar y quiero empezar por eso. ¿Cómo me lo puedes definir? Bueno, te diría que no es muy original. Es Ok. la historia de muchas pymes argentinas. Mi papá fue el que empezó con esto hace alrededor de 65 años. Él es italiano, vino acá con su oficio y con muchas ganas de trabajar e inició esto que, bueno, después fue pasando distintos momentos de la Argentina y que nosotros como sus herederos tratamos de honrar. ¿Qué recordás de vos eras chico, incluso, em, qué recordás de de esos primeros años o de lo que te contaba o lo que te imaginaba al rol que conlleva estar acá hoy para vos? Mirá, hoy los negocios, las operaciones han cobrado formatos distintos. Ujú, Te diría en los que se separa un poco más la vida familiar con la vida de la empresa. Yo lo que recuerdo de la infancia es que era como un todo, ¿no? O claro. sea, recuerdo a mi papá yendo muy temprano a trabajar, que eso nunca se lo perdonamos, demasiado temprano, Ajá. con esta lógica de ser el primero que llega y el último que se va. Y recuerdo también nuestras vacaciones de verano trabajando, y en ese momento con bastante odio, porque nos hacía trabajar en las vacaciones. Y bueno, después con el paso de los años fuimos entendiendo que esa fue una gran escuela y un gran aprendizaje, no solamente desde la parte práctica, sino también desde adquirir el amor por los fierros y la disciplina por el trabajo y digamos, el compromiso. Ujú. Bien, algo muy característico del llegar temprano y ser el último del dueño pyme, más Tano, más la Sí. tradición. ¿Y hoy qué compone la empresa? Hoy si me decís, bueno, hoy la empresa es esto, ¿cómo la definirías? Mirá, la pregunta tuya te la puedo contestar de distintas facetas. Ujú. Desde el punto de vista de organización, nosotros somos un conjunto de empresas. Son un conjunto de empresas. Todo la lógica tiene que ver con la energía. Y a partir de ahí tenemos una empresa que fabrica transformadores en aceite, básicamente transformadores de distribución y transformadores de potencia. Después tenemos una empresa que hace transformadores secos, que son encapsulados en resina epoxi, que es una tecnología bastante moderna. Em, una empresa que se dedica 100% al área de servicios, mantenimiento, montaje de transformadores. Y por último, pero no menos importante, una empresa que hace partes y piezas para transformadores, que no solamente nos abastece, sino que vende a distintos colegas. ¿Cuál crees que fueron, si hablamos un poco de esos hitos a lo largo de la historia de la empresa que lo convierten en lo que es hoy para vos? Mirá, hoy estamos viendo una foto, pero la verdad es que la serie tuvo muchas temporadas, Ok, ¿no? ok, fue una Muchas serie, muchos temporadas. capítulos. Sí, tal cual. Y ahí es difícil también escaparse de la originalidad, porque como nos pasa a muchas pymes argentinas, vamos evolucionando al ritmo de los distintos ciclos de la economía y de nuestras propias capacidades y demás. Entonces hemos tenido muchos periodos muy buenos y otros periodos no tanto. Ok. Eh, para ser un poquito más específico, en una primera parte, mi papá empezó trabajando con su hermano, después en un momento de la vida lo separó, Ujú, la empresa tuvo un crecimiento muy importante, después atravesó proceso de crisis, ujú. y bueno, y hoy el producto de lo que somos tiene que ver con esos periodos de altas y bajas, con los aprendizajes de cada momento, con la inserción de las nuevas generaciones y digamos como característica común te diría la capacidad de adaptarnos a los distintos momentos y a los cambios, ¿no? Eso es algo que una pyme no puede negociar, ¿no? La capacidad de adaptarse al contexto. Así es, Ok. así es. Esto yo creo que pasa en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que en Argentina por ahí está un poquito exacerbado Ujú. porque los cambios de dirección son bruscos y difíciles de prever, digamos, ¿no? Cuando pensamos que aprendimos, cuando creemos que ya más o menos conocemos
Ujú. Lo que va a pasar nos sorprende tanto en los cambios globales como en los propios del país. Entonces, esta capacidad de adecuarse al cambio es necesario, creo yo, en todos los negocios y en particular en Argentina está acentuado, ¿no? ¿Y hay un componente específico que vos me digas, esto hace a esta empresa única? ¿Me lo podrías buscar ese componente? Sí, te diría que por ahí son un conjunto de 2 o 3 elementos. Yo te diría que nosotros tenemos una orientación muy marcada hacia la confiabilidad de nuestros productos. Ok. Nosotros trabajamos mucho en la confiabilidad de los productos, que interpretamos que es una de las cosas que nuestros clientes más valoran. En general, los transformadores tienen una vida útil que puede estar por encima de los 30 años, entonces Ujú. es muy importante. La flexibilidad es otra característica nuestra. Flexibilidad llevada a la diaria, digamos, ¿no? En tratar de customizar cada venta y adecuarnos a lo que cada cliente necesita. Después te voy a contar un poquito el tipo de clientes que tenemos, pero Ujú. básicamente no hay dos clientes iguales y tratamos de adecuarnos a eso. Y después te diría que una característica un poco más soft que nos identifica es el tema de la pasión por lo que hacemos. Ok. O sea, Ok. desde muy chicos vivimos y respiramos disfrutando lo que hacemos y te diría que toda la gente que nos acompaña tiene esa impronta, Esa ¿no? impronta. Sí, Ujú. así es. Ahora, antes de ir a los clientes, pero me quiero quedar un poco ahí. ¿Cómo es también dos cosas puntuales? Una lo dijiste, la gente que trabaja acá. ¿Qué tan importantes son los colaboradores, los trabajadores, los operarios? ¿Qué tan importantes son las personas que trabajan en la empresa para ustedes? Mira, 99,9%. Hace a la empresa. Ok, Exactamente. O sea, yo te diría que todo lo que somos es a partir de las personas. bien. Siempre, en particular a mí que me toca liderar las empresas, tratamos de llevar adelante eso. Es difícil, pero digamos, todo empieza y termina en las personas, ya sea desde el punto de vista de iniciativas, de desarrollos, como de tratar de solidificar los vínculos de pertenencia, digamos, toda nuestra empresa está orientada en ese sentido. Con las personas se construye todo lo que viene después, Ok. tanto sea el desarrollo de mercado, desarrollo de productos, nuevas tecnologías, sistema de gestión de calidad, todo lo que vos quieras Proyectar, desarrollar sí. es a partir de eso. ¿Y qué tan importante, digo, porque hay una cuestión que, por un lado, son quienes trabajan acá y también otros el vínculo y la confianza con los clientes? Ujú. ¿Cómo maneja la empresa eso? Acá si querés contarme quiénes son los clientes, Sí, cómo a no. quién está dedicada la empresa. ¿Cómo no? Nosotros tenemos distintos tipos de clientes que, para que rápidamente los puedan ubicar, son todos los clientes que consumen determinada cantidad de energía, Bien, ¿sí? bien, bien. En las distintas etapas: generación, transporte y distribución. Y ahí tenemos empresas, por ejemplo, como las distribuidoras, por ahí las que más conocemos son Edenor y Sur, Ujú. pero cada provincia tiene una distribuidora o más. Y después tenemos 600 cooperativas eléctricas que Abastecen. sí, que terminan de cerrar todo ese grupo. Después tenemos grandes clientes, como pueden ser clientes que están vinculados al sector petrolero Ujú. o al sector minero también, que es algo que está bastante en boga. Y después tenemos consumidores finales que son desde todo el tipo de empresas que consuman una determinada cantidad de energía, a veces difíciles de imaginar, como por ejemplo te diría, tenemos la fortuna de que todos los shopping o el 80% de los shopping de Argentina tengan transformadores Un nuestros. montón. Claro, pero digo, hasta empresas por ahí de montajes o fábricas de distinto tipo, de plásticos, de cubiertas, digamos, todo el que tenga un consumo relevante de energía es un potencial cliente. Y cada uno de ellos tiene lógicas distintas. También tenemos una parte que está orientada a la exportación Ujú. y ahí la lógica se repite, solo que hay actores intermediarios como pueden ser representantes o digamos, empresas de postventa. Pero digamos, el abanico de clientes a los que atendemos es variado y con una lógica distinta de negocio. Al ser una empresa industrial que también abarca un nicho que es el B2B, y es un nicho muy marcado, no es una marca de consumo final, digamos. Así es. ¿Cómo fueron trabajando eso, la comunicación de la empresa? Mira, es muy interesante la pregunta porque todo lo que no es una característica propia nuestra, es de todas las empresas que están en este tipo de negocio, pero digamos, todo lo que tenga que ver con
comunicación masiva no es una herramienta útil para nosotros. Ok. Entonces, ahí empiezan a jugar los vínculos personales, te diría de manera determinante, de poder acceder a las personas que deciden y construir ese vínculo de confianza. Eh, Claramente la llegada de las redes nos ha facilitado también Acercado ese vínculo, sí. exactamente, ese direccionamiento. Y yo te diría que hay una característica que nosotros sabemos, a veces decimos un poco en broma, un poco en serio, que es buscamos construir vínculos de mediano y largo plazo Ujú. y eso implica saber perder. Digo, hay muchas situaciones en las que el cliente tiene una determinada necesidad que por ahí desde el punto de vista de la rentabilidad no es útil, pero estar acompañándolo, perdón, en ese No, por favor. momento construye la relación, te transforma en alguien útil cuando el cliente tiene un problema. Y nos ha pasado muchas veces que por ahí las personas que estaban en una determinada empresa, la vida los ha llevado a otro lugar Ujú. y nos llevan de la mano porque se acuerdan que en tal momento tuvieron un problema y se lo pudimos solucionar o pudimos asesorarlo. Y esa es la construcción que es trabajosa, de día a día, de largo plazo. Sí, no siempre se ve al momento el resultado. Y yo escucho, digo, bueno, son tantas áreas, son tantas cosas, desde la comunicación interna a la comunicación externa, las decisiones de negocio. Me imagino que es algo que afrontan todos los dueños pymes, pero ¿cómo llevas ese liderazgo? ¿Cómo tratás cómo lo afrontás? Mira, primero que nada, y volvemos a lo anterior, haciendo lo imposible por rodearte de personas que sean más capaces que Que vos. vos, ok. Esto te ayuda a crecer, te desafía permanentemente, te implica tratar de evolucionar a nivel personal para poder estar a la altura de las circunstancias. Alguien me dijo alguna vez, y me quedó esa idea, que ninguna empresa crece más allá de la capacidad de su líder, ¿no? Entonces, esto es un desafío. Em, a nivel personal te diría que es importante no creérsela, digamos, ¿no? ¿Viste? Hay momentos en los que te va bien, como decía don Julio, eso también va a pasar, y también en los momentos que son difíciles, ¿no? Sí, la autoestima ahí juega un rol muy importante, ¿viste? Totalmente. Es difícil porque ser de determinada manera te trajo hasta donde estás. O sea, confiar en vos, apostar a tus propias empresas, seguir tus instintos, pero eso mismo muchas veces te puede traicionar y, y te puede llevar a cometer errores. Entonces, hay que tratar digamos, de instruirse, de leer, de tratar de... Me río porque la IA me está pegando un paseo importante, pero digo, tratar de adecuarse a las nuevas herramientas que tenemos. Imagínate que cuando nosotros empezamos, o yo cuando empecé a trabajar, había localidades de Argentina que no tenían teléfono. Claro. Esto para vos, Lautaro, es algo como una película de ciencia ficción, Sí, El sí, Eternauta, una cosa así. sí, Pero imagínate que había localidades de Argentina que no tenían teléfono. O sea, que tenías que comunicarte a través de una operadora. Y a partir de ahí empezó toda una evolución que los que tenemos ya unos cuantos años hemos vivido, el tema de pasar primero por el telex, después por el fax, la aparición del teléfono móvil, que yo le cuento a mis hijos, yo cuando era chico no tenía celular. ¿Cómo no tenía celular? No tenía celular. Bueno, y ahora todo lo que es redes, esta instantaneidad de las cosas, sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, imagínate que antes un proceso de compra de un producto nuestro duraba meses, y hoy por ahí en el día, el cliente te pide una cotización, se la cotizás por WhatsApp, sí, y a la tarde te pasó la hora de compra y si la máquina está de entrega inmediata, por ahí mañana le viene a buscar y hay que hacer todo ese ciclo. claro. Entonces, bueno, creo que me fui un poquito de la No, pregunta, pero sí. pero para contarte lo acelerado de estos cambios que hemos pasado, ¿no? Y hay algo también que es algo que se ve, digo, ahora también cuando la gente pueda recorrer un poco la fábrica con nosotros, con los planos y también la empresa, digo, em, hay algo que se nota cuando te escuchamos hablar y cuando conocemos la historia de ustedes, es esa transformación constante. Hay muchas pymes que hacen un esfuerzo y no logran encontrar esa transformación. Correcto. Y más en momentos cuando hay crisis, ¿no? Porque cuando hay crisis es muy difícil transformarte en momentos críticos. Y acá no, acá ves una empresa que está al día. Mira, nosotros aprendimos en particular del liderazgo de mi papá,
que si uno quiere tener buenos resultados, primero hay que invertir. Digo, está vinculado con lo que os voy a decir. Nosotros tenemos la lógica de que para poder conseguir resultados, primero hay que apostar, hay que invertir. Y esto es fácil de decir, pero es complicado en la práctica, porque cuando vos invertís, no tenés resultados ciertos. Muchas veces está tu propio error y las circunstancias que hacen que una cosa que estaba con determinada orientación no salga como lo tenías previsto. Y en esos momentos es en los momentos en los que no hay que perder la convicción de seguir intentando, de rectificar, de buscar nuevos caminos. Pero esa lógica es la que te permite evolucionar, inclusive en la carrera que se plantea con el mundo, porque no es que el mundo se quede detenido, el mundo sigue evolucionando y nosotros muchas veces tenemos alguna condición propia de Argentina favorable que digamos, que te puede llevar a dormirte y no estar al ritmo de lo que se necesita. Justo esta pregunta y esta conversación y este tema me abre también un poco la puerta a preguntarte también, estamos enterados de que tenés roles activos también en la Unión Industrial de General Rodríguez, pero digo, bastante multitasking. Y de dónde nace también esa motivación de involucrarte en las distintas cámaras? Em, ¿De dónde nace y qué ves hoy? Mira, primero que nada, yo creo que te tiene que gustar, te tiene que generar satisfacción hacerlo. En particular, lo que me pasa a mí es que, lo que me pasa a mí es que yo creo que es el rol que me ha tocado en la vida. Ok. Trabajar en una empresa, creo en la industria como ese agente transformador que lleva el desarrollo al bienestar de las personas. Es un poquito Sí. filantrópica la idea, pero digamos, Es un ordenador, a es ver. un ordenador, Sí, le da propósito y ordena. ordena, genera valor. Perdóname que me saco un poquito de la pregunta, pero por ejemplo, cuando ocurrió todo lo que fue la pandemia, el efecto que tuvo la industria en ayudar a las personas a capacitarse, a difundir normas, bueno, nada, muy interesante, ahí se vio bien marcado. La participación en la gremial empresaria tiene que ver con la convicción de que tenemos que devolver a la sociedad algo de lo que nos da, y yo creo que la industria es ese vector de transformación. Por eso mi participación en la Unión Industrial de General Rodríguez, en la Cámara de Fabricantes Viene de Capital, también estoy en la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ADIMRA, Ujú. y en la Unión de la Provincia de Buenos Aires. Todas esas cosas tienen una sinergia muy importante con un eje común que es trabajar para la industria. Hay muchas cosas que Argentina produce que el común de las personas no conoce, por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen Ujú. para poder llegar y difundir, aunque sea a los que tengan ganas de verlo, todo el trabajo de mucha gente que es muy valioso. Y lo que me pasa a mí en particular es que en cada una de esas oportunidades en las que voy a estos ámbitos que te contaba, aprendo. Aprendo de mis colegas, aprendo en las capacitaciones que se dan, facilita un poco la vinculación con distintos actores. Vos de repente tenés que desarrollar un proveedor o mismo con un cliente o con Ujú. una entidad financiera o con un organismo de regulación. Sí. Y en estas cámaras encontramos ese vínculo común. Mirá, te cuento algo chiquito. Cuando yo empecé, la primera vez que fui, estaba convencido de que Mm. los problemas que tenía yo eran problemas propios, eran problemas de la empresa, que eran problemas. Y resulta que me encontré con un montón de personas que tenían la lógica muy parecida. Padecían las mismas cosas, disfrutaban de lo mismo, una serie de loquitos parecidos. Ujú. Nada, que les gustaba lo que hacía, que nada, que tenían problemas similares. Y entonces en ese camino, vincular y conocer y compartir muchas veces, realmente es muy enriquecedor. Algo que a mí me hace pensar esto y un poco también de recorrer y demás, siempre fue un poco esa curiosidad que yo tenía de, hay un montón de jóvenes en las distintas universidades, por ejemplo, del conurbano, llámese Hurlingham, llámese la Universidad de La Matanza, las privadas, Morón, incluso también las privadas que están en Capital. Hay un montón de operarios y hay un montón de capacitados y algo que a mí me viene a la cabeza es la capacidad que tenga la industria de poder ser una oportunidad real para toda esa gente. Y hay algo ahí que a mí me parece ese desafío y quería preguntarte a vos qué opinás y qué ves de eso, si eso puede ser una posibilidad, porque muchas veces
están los profesionales todo y parece que están desconectados y que no ven esa oportunidad y muchas veces esa oportunidad está incluso hasta en sus propios municipios. Y hoy en día hay empresas y fábricas, industrias en el conurbano, con universidades en el conurbano y gente o jóvenes yendo a trabajar en tren a la capital. Así es. Mira, a mí me ha tocado ser docente universitario muchos años Ujú. y esto que vos decís es una asignatura pendiente que tiene la educación. Ok, El link entre el mundo de la educación, el mundo de la investigación que te sumo y la problemática diaria y la inserción en el ámbito en particular que estamos hablando, que es el industrial. Creo que se ha evolucionado, hay varios institutos, tanto sea secundarios como universidades, que están haciendo prácticas profesionalizantes, pasantías. Hubo ahora un poquito menos, pero en años anteriores hubo un incentivo fuerte a todo esto. Pero de todas maneras hay mucho por hay hacer, mucho por hacer. mucho por hacer. Yo creo que ese camino de los institutos de enseñanza generando profesionales y que se inserten es el camino que nos hace realmente evolucionar y generar valor. Bien. Volvemos a lo de las personas, ¿no? Eh, ¿Cómo las industrias nos la ingeniamos para poder mostrar esa oportunidad a la cual vos haces referencia? Creo que es un desafío. Es un desafío. Y volviendo y terminando y concluyendo esta conversación, si hablamos un poco de la visión a futuro, tanto por un lado de la empresa y volviendo a eso, como también vos en tu vínculo profesional, digamos, ¿qué esperas? Bueno, esta parte que vos me preguntás, bueno, en realidad varias, pero esta parte tiene mucho de mirada personal, de opinión, de Sin duda. ideas, ¿viste? Yo pienso que para poder construir un país, todos tenemos que comprometernos. Y cuando digo todos, digo todos. Los políticos, la justicia, las amas de casa y también los empresarios, ¿no? Viste, a veces cuando se habla de empresarios yo me siento un poco dolido porque es como una caracterización media fea, viste, de empresario, donde se garca, Sí, qué sé sí, yo. sí, sí. Y vos tenés, como en todas las actividades, un abanico muy grande, Muy amplio. muy amplio, Sí, ¿no? O sea, empresario lo es alguien que maneja una empresa multinacional, como lo es alguien que tiene un taller mecánico con 10 personas. sin duda. Y ese tipo de empresarios, a los últimos, estamos mucho más cerca de las personas que trabajan con nosotros que Ujú. de por ahí Sí, sí. un funcionario. De, Entonces, digo, eh, cómo nosotros podamos asumir ese compromiso, cómo podemos dejar ese doble discurso hipócrita y trabajar en la Argentina y generar cosas honestas en la Argentina y darnos cuenta del rol que tenemos y de salir del sálvese quien pueda, digo, en lo Ujú, individual, entender ujú. que la solución es colectiva, que formamos parte de un todo y que nuestras decisiones afectan a toda la comunidad de la que formamos parte. Creo que tenemos que trabajar mucho en eso Bien. eh, y visualizar el rol que tenemos. Esto fue la historia de la empresa Mirón, de la fábrica de al lado y de Visión Pyme. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por el trabajo que están haciendo.